10 años que llegó a mi vida simplemente para enseñarme muchas cosas. También soy director de participación y relaciones interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Distrito. Y bueno, hoy acá soy afortunado por venir a compartirles un pedacito de lo que hacemos, de lo que hemos denominado la pedagogía del reencuentro, justamente en el marco de esa pregunta de ¿a qué escuela queremos volver? Y pues bueno, nada, a compartir y aprender también mucho de ustedes, así que espero que la presentación sea muy corta para tener un espacio amplio de conversar con ustedes y poder retroalimentarnos entre todos, que creo que es lo valioso de estos espacios. Un placer. Gracias, Erika. Fernando me parece que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Bueno, mi nombre es Fernando Andrés Vanegas. Soy del municipio de Tumaco. En este momento estoy coordinando el proyecto de educación de la Fundación Global Humanitaria. Y les vengo a compartir pues las experiencias que nosotros alrededor de todos estos años hemos desarrollado y que han sido muy, digamos, interesantes, teniendo en cuenta que acá en nuestro territorio hay mucho que hacer. La necesidad es bastante grande y por eso digamos que nosotros como fundación nos hemos puesto la camisa para poder apoyar un poco a las instituciones educativas y más en este momento de la pandemia que en realidad ha sido pues bastante complejo y que de alguna manera pues conocemos que es un territorio bastante vulnerable, no hay acceso a internet y de alguna manera pues eso complica un poco más y nos llama a que nos reinventemos cada día. En ese proceso de reinvención hemos hecho muchas cosas y las docentes también han trabajado de una manera bastante interesante. Entonces, espero pues les guste la información que de alguna manera les voy a brindar, que podamos compartir, que podamos conversar, que pueda aprender también de todo lo que ustedes vienen haciendo en las otras ciudades, en las otras instituciones educativas para poder hacer esa retroalimentación y poder traer también todas esas estrategias a nuestro contexto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Me gustaría empezar ahorita con sus intervenciones, entonces pues le doy la palabra a Erika, así aleatoriamente, para que inicie con esta conversación. No sé, ¿quieres que proyecte tu presentación, cierto? Acá la tenemos. Sí, dale. Listo. Y pues yo te voy diciendo que vaya siguiendo, porque sé que está larga, pero sé que tengo que resumir en 15 minutos, entonces ahí vamos pasando. Listo, ahí la ven, ¿cierto? No. Ay. Ya, Voy denme a un apagar mi segundito. cámara como para que no haya. Ya, acá yo ya la tengo. Me estoy compartiendo pantalla. Allá la vemos. Listo. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, esta iniciativa de la que les vamos a hablar el día de hoy nace del programa de convivencia escolar de la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla. Desde el 2016 venimos tratando de impactar a la comunidad educativa, tratando de brindar todas las herramientas necesarias para lograr esos entornos escolares seguros y de convivencia pacífica. Puedes ir siguiendo. Entonces, a raíz de una cantidad de situaciones en las que nos encontramos en el 2016 y una serie de desafíos cuando llega todo este equipo, esta administración en el 2016, nos damos cuenta de una cantidad de retos que tenemos con el sector educativo, con la comunidad educativa en cuanto a convivencia escolar. Encontramos que había desconocimiento de la ley 1620, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y su decreto reglamentario 1975. Vemos que había desconocimiento de las rutas y protocolos que esta misma ley ofrece y brinda a través de sus guías pedagógicas, omisión, temor e indiferencia frente a las situaciones convivenciales. Erika, discúlpame, perdóname, te interrumpo. ¿Puedes acercarte un poquito más a tu micrófono? Que te estamos escuchando muy bajito, entonces para poderte escuchar mejor. Listo. Gracias. Voy a ver si agarro acá el micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Listo. Como les decía, nos encontramos en el 2016 con estos retos y es lo que nos llevan a crear una serie de iniciativas. Van a ver como el origen, como la línea de tiempo de por qué llegamos a Casa de Valientes.
pero ¿de dónde comienza todo? Todos estos retos de ver que no estaban, que desconocían la ley 1620 que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que no habían rutas y protocolos de atención, las desconocían, omisión, temor, indiferencia frente a las situaciones convivenciales que se presentan en los entornos escolares, pues obviamente en nuestros contextos que son muy vulnerables. En el distrito de Barranquilla la gran mayoría de nuestras instituciones educativas quedan en barrios y en localidades de mucha vulnerabilidad, entonces este desconocimiento, imagínense, era algo que no se podía permitir, habiendo una ley que había sido sancionada en el 2013 que daba las herramientas precisamente para gestionar y atender estas situaciones. Manuales de convivencia desactualizados, comités de convivencia inexistentes o inactivos, inoperancia de entes administrativos, no había articulación. Si los colegios no reportaban estas situaciones, pues mucho menos los entes administrativos iban a accionar, ¿no? Esa articulación interinstitucional, se trabajaba por islas, ¿no? Sé que esto ocurre en muchos sectores del país, pero pues se veía en mayor medida en ese tiempo, falta de preparación e idoneidad del docente orientador, orientadores escolares que pues, no tenían las capacidades ni la formación y tenían que atender situaciones como una ideación suicida, un consumo de sustancias psicoactivas. Siguiente, Laura. Estos son los retos, entre muchos otros, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace? Vemos con esta necesidad, con este diagnóstico y con este contexto, esta lectura de contexto, nosotros creamos una estrategia, que se llamaba Gestores de Convivencia Escolar y Familia, y reunimos a todo un equipo de profesionales psicosociales a quienes formamos en la 1620, en todas las herramientas que brinda la misma ley, las herramientas pedagógicas, todas sus rutas, sus protocolos, todo el manejo, conocer bien las situaciones, y los formamos a ellos precisamente con el fin de llegar a las instituciones educativas, que en Barranquilla tenemos 154 instituciones educativas públicas y unas 409 privadas. Entonces, la idea era, al ver todo este reto que teníamos, brindar esas herramientas pedagógicas a través de este acompañamiento in situ, precisamente para que se diera la implementación de la ley y la activación de la ruta de atención integral. Entonces, formamos este equipo para empoderar a las instituciones educativas. Siguiente. Nos encontramos obviamente ya con este equipo yendo a las instituciones educativas, haciendo lectura de contextos, ya palpando cuáles eran las situaciones convivenciales a las que se enfrentaban los colegios. Empezamos a ver, ¿no?, todo un diagnóstico de problemáticas psicosociales, cutting, ideación suicida, matoneo, bullying, ciberbullying, todo lo que tiene que ver con microtráfico, consumo y expendio de sustancias psicoactivas, suicidio. Siguiente, vemos más problemáticas como embarazo adolescente, maltrato intrafamiliar, maltrato infantil, desafortunadamente violencia sexual tanto por fuera como dentro de las instituciones educativas, pandillas, en fin, que todo esto, ¿no?, se vuelve ese caldo perfecto para las bandas criminales captar a estos jóvenes. Siguiente. Estos son solo algunas, ¿no? Tengo un sinnúmero de situaciones convivenciales y problemáticas psicosociales que se presentan, pero digamos que esas eran las que se presentaban en mayor medida. Estas son este es un gráfico de, digamos, los casos que nos reportaban en los colegios a través de este grupo de profesionales psicosociales. Y estas son las problemáticas que más se presentaban. Hay muchas más, pero estas son las que más se presentaban. Estas son cifras hasta el 2019, antes de la pandemia. Y como pueden ver, ahí va año a año, el más oscurito es 2016, 2017, 2018 y el más clarito es el 2019. Por ejemplo, nos dimos cuenta que con esta estrategia de profesionales psicosociales, empoderando a las instituciones educativas, brindándoles herramientas, enseñándoles cómo atender estas situaciones. Vimos, por ejemplo, que la agresión escolar, que estaba bien alta, comenzó a disminuir. Sin embargo, si se dan cuenta, en abuso sexual, nos dimos cuenta que empezamos con algunos cuantos casos, pero en el 2016 se eleva a 148 y ustedes dirán, ¿fue que se incrementaron los casos? No, precisamente porque llegó esta estrategia a conocer, a abrir esa caja de Pandora que había en las instituciones educativas y a empoderar a las instituciones educativas a que activaran sus rutas y protocolos, comenzaron a haber más denuncias. Entonces ya estaban siendo operativos, activación de rutas. Ya los colegios comenzaron a actualizar sus manuales de convivencia, a saber qué hacer ante cada situación, sobre todo situaciones tipo 3 o de vulneración de derechos o que son constitutivas de delitos. Entonces, vemos que situaciones como el abuso sexual o la violencia sexual
todas las que ven ahí, algunas iban disminuyendo, pero otras, digamos que se ve el incremento no tanto porque se incrementen las situaciones, sino porque estaban siendo sacadas a la luz, reveladas por las instituciones educativas. Siguiente. Entonces nosotros en el 2019, en vista de que iba este incremento, y tristemente encontrábamos cada vez más casos de violencia sexual dentro de las instituciones educativas, no solamente en los entornos familiares, sino dentro de las instituciones educativas. Y decidimos crear la campaña de prevención de abuso sexual Pequeños Valientes. Lanzamos esa campaña que nace precisamente de esa iniciativa, de esa estrategia de gestores de convivencia escolar y familia, ¿no? Que es el grupo de profesionales psicosociales. De ahí nace, de ese diagnóstico, de ver que desafortunadamente este flagelo iba en aumento. Entonces lanzamos una campaña, nos unimos con la academia, nos unimos con empresas privadas, nos unimos en ese momento con Transmetro, que nos ayudaba a través de sus rutas en mandar estos mensajes de prevención y de concientización a la comunidad barranquillera acerca de la magnitud de esta problemática, que tristemente la normalizamos en nuestro país. Entonces el objetivo de la campaña era sensibilizar y crear conciencia en la comunidad educativa y la comunidad barranquillera en general, ¿no? Acerca del abuso sexual que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de la escuela. Entonces la misión era precisamente lograr que las instituciones educativas del distrito de Barranquilla, por supuesto lideradas por sus rectores, sus directivos docentes, orientadores escolares, se convirtieran en ese lugar seguro, sagrado, donde se protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes y se previene el abuso sexual. Entonces comenzamos esta campaña a hacer activaciones, nos unimos con todos los entes administrativos, las autoridades, Policía de Infancia, ICBF, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, y hicimos este pacto y comenzamos a trabajar en todas las escuelas del distrito de Barranquilla y con la comunidad educativa. Comenzamos también a formar a las distintas dependencias de nuestra alcaldía distrital, a formar a Primera Infancia con su CDI, a formar la de gobierno, la de Oficina de Seguridad para la Convivencia Ciudadana, a todas para que estuvieran preparadas e identificaran y ayudaran a la comunidad a detectar este flagelo y a combatirlo. Siguiente. Estos eran los personajes, lo que queríamos era lograr también para llegar a los niños, niñas y adolescentes que se identificaran con unos personajes, unos superhéroes, que tuvieran esa valentía de denunciar, de decirles, tú nos cuentas, nosotros te queremos y te ayudamos, te creemos y te ayudamos. Y era hacerles sacar ese valor, ese coraje, por ese temor que ellos tienen precisamente de contar lo que tristemente viven en la gran mayoría en sus hogares, porque casi el 50% de los casos de violencia sexual se da desafortunadamente en el núcleo familiar. Entonces era la idea de que contaran, de que fueran valientes y decirles, aquí estamos para ayudarlos. Entonces, esos eran los personajes, Valentín y Valentina, con quienes se identificaron en el 2019 toda la comunidad educativa, todos nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes, y bueno, esos eran los personajes siguientes con los que, digamos, comenzamos toda esta travesía, esta aventura. Entonces, estos eran los lemas que nosotros utilizábamos a través de redes, de verdad que impactamos a través de radio, redes, de Instagram, Twitter, Facebook, y bueno, de todos los que se quisieran unir con nosotros en contra del abuso. Estos eran los temas que utilizábamos, así llegamos, creamos un escuadrón valiente que era conformado por algunos directivos, algunos personeros y algunos miembros o representantes de los entes administrativos. Y íbamos colegio a colegio precisamente a hacer esta concientización. Y por supuesto el equipo de profesionales psicosociales trabajaban uno a uno con docentes, con padres de familia, con estudiantes, en todo lo que era la prevención. Siguiente. Pero entonces llega el 2020 y por supuesto teníamos que seguir con esta campaña que había tenido un gran reconocimiento. De hecho, fuimos con la campaña Pequeños Valientes, fuimos reconocidos en la estrategia Territorios Amigos de la Niñez, que es coordinada, organizada también por el ICBF, pero es una iniciativa de UNICEF. Entonces fuimos reconocidos y premiados en el 2019 y dijimos, tenemos que continuar, tenemos que seguir, pero bueno, llega la pandemia, comenzamos al inicio del 2020, seguimos con la prevención, seguimos con las activaciones en los colegios,
se presenta la pandemia y todo nos cambia, ¿no? Todo se nos desajusta, viene el cierre de las escuelas, entonces comenzamos el sector educativo a reinventarse, a ver cómo atendíamos esta emergencia sanitaria, cómo seguir garantizando la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, y bueno, cómo continuar brindando calidad de educación a través de educación remota o a distancia. Entonces, bueno, llega esto y nos toca reinventar. Siguiente. Y queríamos seguir con los mismos personajes, entonces ya se llama ya la estrategia de la campaña de Pequeños Valientes, que era una campaña de prevención de violencia sexual, toma el nombre de Casa de Valientes. Vimos la necesidad, de verdad, de acompañar a las familias, de acompañar a la comunidad educativa en momentos tan difíciles, momentos en los que se vivía un pánico, un miedo terrible, en donde no sabíamos cómo hacer algo sin precedentes, no estábamos preparados y quisimos cambiar la estrategia y decimos, no solamente vamos a prevenir violencia sexual, sino que vamos a acompañar a las instituciones educativas, vamos a acompañar a las familias, a nuestros maestros, a nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes, en sobrellevar esto, acompañarlos desde lo que es la convivencia escolar y convivencia familiar. Por eso nace Casa de Valientes y queríamos que se siguieran identificando con los personajes de Valientes. Siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo estábamos nosotros implementando Casa de Valientes? Pues creamos una red de apoyo socioemocional, ¿verdad? Por el equipo de profesionales psicosociales de la Secretaría de Educación, es decir, de la Oficina de Calidad Educativa. Este mismo equipo de profesionales dijimos, tenemos que estar ahí uno a uno, no nos podemos despegar. Ellos están, las familias están a través de las pantallas, los maestros también, estamos ahora distanciados, pero tenemos que estar ahí uno a uno, minuto a minuto, atendiéndolos, escuchándolos, ayudándoles a sobrellevar esta situación, y creamos unas redes, creamos una red de apoyo a través de WhatsApp. Todos los profesionales psicosociales seguían conectados con las escuelas a través de los orientadores escolares, a través de los docentes de apoyo, que son los que manejan toda la inclusión, a través de coordinadores y o docentes líderes en convivencia escolar o que forman parte de los comités de convivencia escolar. Con ellos estábamos conectados los profesionales psicosociales ahí uno a uno, a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de las plataformas, conectados, acompañándolos en situaciones confidenciales en todo lo que es la parte socioemocional. Entonces ahí conformamos esta red de apoyo. ¿Cuál era el objetivo? Era que este mensaje que llevábamos, todas estas herramientas que estábamos brindando, este acompañamiento, también fueran replicados en las instituciones educativas y llegar a las familias, llegar a los niños y llegar a las familias. Entonces era como mostrarles a ellos, bueno, qué es lo que deben hacer, cuál es el paso a paso, ¿no? Qué deben hacer, cómo deben atender a las familias que están viviendo ahora el duelo, la pérdida, el temor, el pánico, la ansiedad. Entonces la idea era modelarles a través de los profesionales psicosociales, brindarles todas las herramientas, formaciones, todo lo que eran talleres preventivos, y a través de los 4 componentes, promoción, prevención, atención y seguimiento, y que los mismos colegios generaran sus propias iniciativas. Siguiente. Estos eran los objetivos. El objetivo general, como ya lo había dicho, brindar acompañamiento virtual y o a distancia en las instituciones educativas digitales en el marco de la Ley 1620 en tiempos de pandemia. Los objetivos específicos: fomentar el mejoramiento de la convivencia escolar y familiar en medio de la emergencia sanitaria, a través de iniciativas, proyectos que responden a las necesidades que se estaban viviendo, ¿verdad? El contexto de la realidad, formación para el desarrollo de competencias emocionales y habilidades para la vida que tanto se estaban necesitando, que empoderáramos a los profes y a los padres de familia. Identificar los riesgos psicosociales, seguíamos acompañando, porque la idea es siempre estar brindando a los profesionales psicosociales esa asesoría y esa orientación en cómo atender y manejar las situaciones convivenciales que se presentan, porque se seguía presentando consumo de sustancias psicoactivas, el ciberbullying, por supuesto los delitos informáticos también se incrementaron, porque pues ahora nuestros niños estaban, los lanzamos, ¿no?, al mundo del internet. Entonces eran los peligros, estaban ahí. Imagínense, asistir oportuno y pedagógicamente a la comunidad educativa frente a esta situación, sobre todo situaciones tipo 2 y tipo 3, que son pues las más complejas, y vigilar que todos esos compromisos que se establecieran ante estas situaciones que se presentaran, que todos los involucrados cumplieran, esos compromisos y también los entes administrativos que se involucraban. Siguiente.
el hecho de seguir ese contacto humano. Siguiente, ¿no? Entonces aquí vemos, como les decía, a través de 4 componentes empezamos a trabajar con la población, con nuestra comunidad educativa, dale a la que viene, después de que dice promoción. Entonces en el componente de promoción comenzamos a crear videoclips de Casa de Valientes. Ustedes pueden encontrarlo en nuestro Instagram, en Set Barranquilla, y pueden buscar Casa de Valientes y van a encontrar todos los videoclips que creamos en el 2020, y todos eran semanales, dirigidos a la necesidad que se iba presentando semana a semana con esta pandemia. Cada semana era digamos, un grito de ayuda por parte de la comunidad educativa, y así nos presentábamos. También llegábamos a través de radio, le creamos un Google Site, un kit de herramientas a la comunidad educativa. Pues obviamente nuestro contacto directo eran los orientadores escolares y los líderes del comité de convivencia escolar, los rectores, pero les creamos unas herramientas con todo, actividades socioemocionales, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar el temor, cómo manejar la depresión. Todo esto empezamos a crear una cantidad de brindarles herramientas y recursos para que los profesores se pudieran apoyar, no solamente con lo que nosotros les formamos, sino que ellos pudieran tener acceso directo a todo lo que hay. Y obviamente lo que nos ofrecía el Ministerio de Educación Nacional a través de Colombia Aprende, que también tiene unos recursos maravillosos, y la idea era como dárselos más ahí a la mano. Construcción de actividades pedagógicas, de enfoque socioemocional, articulación con los distintos equipos, ¿no? El de pedagogía, tutores del programa Todos Aprender, de educación inclusiva. La idea era sensibilizar a los maestros de que estábamos en tiempos de crisis y no podía seguir ese modelo tradicional de enseñanza. Era flexibilizarse y tener empatía por la situación que estaban viviendo las familias, de conocer esa realidad que tenían ahí los niños que se van algunos a encerrarse al confinamiento con papá y mamá, y que hoy día regresan sin papá y mamá. Perdieron muchas cosas en esta pandemia. Entonces la idea era sensibilizarnos con todos sus equipos de maestros, colaboración en la elaboración de protocolos de educación en casa, charlas motivacionales a los estudiantes de 11, sobre todo que eran estudiantes que en medio de la pandemia no sabían qué les deparaba, cómo iba a ser su futuro. Eran los que más tenían, digamos, esas inquietudes y temores, qué iba a pasar con ellos, qué iba a pasar con sus pruebas. Entonces empezamos a crear también unos talleres motivacionales, elaboración de documentos con orientaciones para el desarrollo de competencias emocionales. Comenzamos a formar a todos los maestros, comenzamos a formar, a darles esas herramientas de cómo manejar todo lo que son las emociones de una manera transversal y sin importar que no tuvieran, digamos, un bagaje, una preparación en lo psicosocial. Elaboración de guías para que las guías fueran lo más flexibles posible. Siguiente. Laura, siguiente. Con eso sí fue que se me congeló mi... No sé si soy Hola de yo. nuevo. No sé, creo que nos sacó la sala, pero ya continuamos. Dale. Tú me dices cuánto tiempo llevo para no quitarle tiempo a nadie. Listo, listo. Ya. Ok, y vamos por ahí. Bueno, siguiente. Sí, exacto, siguiente. Por supuesto, ahí decía al final, comenzamos a retomar las escuelas de familia a través de la virtualidad, no importa, la idea era tener a las familias involucradas y que no se perdiera, que se perdió, ¿no? En esta pandemia se han perdido muchas cosas, y era el vínculo escuela-familia, por supuesto la distancia, digamos que abrió más esa brecha, pero la idea era mantenerlos ahí conectados. Estas eran más o menos ahí un ejemplo de las formaciones y de cuáles eran nuestra población objeto, los estudiantes, los docentes, las familias, y la red de apoyo que estaba conectada uno a uno ahí con el equipo psicosocial de la Secretaría, de estar replicando en los colegios cada mensaje, cada formación, cada ayuda, cada recurso que nosotros le brindáramos precisamente para que llegara a la comunidad educativa en general. Siguiente. Pues obviamente hicimos alianzas con todos aquellos que querían colaborarnos, que querían apoyarnos, sobre todo en todo lo que era la parte de la contención emocional. Pues estaba siendo muy afectado todo lo que es la parte de, no solamente la salud física, sino
bienestar emocional y la salud mental. Entonces se unieron con nosotros también la Academia, Universidad del Norte, de acá de Barranquilla, puso a disposición sus maestrantes en psicología clínica y semanalmente brindaban formaciones a toda nuestra planta docente en el manejo de las emociones. Eso era semanal durante el 2020. Entonces hicimos muchas alianzas, por supuesto con MITIC, de brindar todas estas herramientas para desarrollar habilidades digitales y de los proyectos del Internet y pudieran a su vez practicarlas con estudiantes y formar a sus estudiantes. Ahí están como todos, ¿no? Prevención de consumo de sustancias psicoactivas, nos unimos con salud pública para abordar todo lo que era la parte de salud mental, en fin, ahí se los digo rapidito como para no tomar más tiempo. Siguiente. En prevención, siguiente. Por supuesto, seguíamos formando a los orientadores escolares, docentes de apoyo frente a las necesidades identificadas, apoyo a maestros en la creación de actividades de desarrollo de competencias emocionales, participación y gestión en todas las mesas, obviamente en todas las instancias de participación era siempre estar hablando de lo mismo, que era importante resaltar todo lo que es el bienestar socioemocional y la salud mental, intervención a través de radio, Casa de Valientes llegó a radio, y entonces a través de radio mandábamos semanales también mensajes, sobre todo cuando empezamos a ver que se estaba deteriorando mucho la salud mental, hablábamos mucho acerca de la depresión, del manejo de la ansiedad, de la tristeza, y bueno, y de ideas suicidas. Entonces tratamos de llegar porque sabíamos que la comunidad no toda tiene conexión y tiene equipos tecnológicos, ¿verdad? Son poblaciones muy vulnerables o sencillamente no tienen conexión a internet. Entonces llegamos a través de radio, a través de redes, de mensajería de texto, por donde fuera, para llegar a la comunidad educativa. Siguiente. En cuanto al componente de atención siguiente, pues seguíamos acompañando a los colegios para que ellos orientaran, los profesionales psicosociales orientaran a los colegios qué hacer ante las situaciones que se venían presentando en esta nueva realidad. Estar ahí uno a uno a través de esta red de apoyo socioemocional. Nuestros profesionales psicosociales estaban ahí al pie, haciendo un acompañamiento personalizado de estas situaciones que se presentaban en momentos de confinamiento. Entonces, obviamente, en el marco de la ley 1620 seguían estas asesorías y orientaciones a los colegios. Siguiente. El seguimiento, siguiente, pues obviamente estar muy pendiente de que los entes administrativos que se involucraban estuvieran haciendo sus competencias, ¿no? Ejerciendo sus competencias en todo lo que se involucraba en las rutas, estar haciendo acompañamiento continuo de esas situaciones, sobre todo las familias que tenían pérdidas o que estaban contagiadas con COVID, cómo hacer esa contención emocional y estar haciendo ese acompañamiento constante. Nos unimos mucho con salud pública, con salud mental, para que precisamente lográramos llegar a todas las familias y poder dar un mensaje de esperanza y de contención. Siguiente. El impacto del 2020, por supuesto, este es un impacto directo, pero por supuesto con Casa de Valientes llegamos a toda nuestra matrícula, que son 200.000 estudiantes, 7.000 maestros, más de 100.000 familias. Este era el directo, digamos el personalizado, pero obviamente le llegamos a todos los colegios, llegamos también a instituciones educativas privadas que también nos llamaban y nos solicitaban acompañamientos, más o menos unos 500 casos acompañados de situaciones tipo 2 o tipo 3 o de vulneración de derechos. Siguiente. Estos fueron los logros en el 2020, red de apoyo socioemocional, empoderamiento de la activación de las rutas, mejora en la operatividad y tiempos de respuesta con los entes administrativos. Las instituciones educativas se animaron a crear iniciativas propias precisamente para el manejo de lo socioemocional y de la salud mental. Entonces, nos compartían esas experiencias, cómo creaban de acuerdo a sus contextos esas iniciativas para hacer esa contención. O sea, ellos estaban replicando lo que nosotros les estábamos a ellos compartiendo y crearon sus propias iniciativas y proyectos de convivencia escolar, trabajo colaborativo con aliados, o sea, se nos unieron, se nos sumaron todos aquellos que querían apoyarnos, fortalecimiento de estrategias para la prevención de la deserción escolar, o sea, nuestra meta también era tratar de mitigar lo que era la deserción y la desmotivación que tanto se ha venido presentando y que sabemos que ahora que analicemos bien las cifras vamos a encontrar cifras muy altas de deserción escolar a nivel nacional.
apoyo emocional personalizado a estudiantes, maestros y familias, cosas que pues, nunca antes habíamos logrado, pero era un acompañamiento personalizado a los actores de la comunidad educativa. Siguiente. Seguimos en el 2021 con Casa de Valientes, cambiamos un poco el logo, pero seguimos igual, es el mismo objetivo, pero ya llega con nuevos retos y desafíos, con situaciones complejas. Definitivamente el impacto psicológico en niños, niñas y adolescentes de este confinamiento y aislamiento social ha dejado unos estragos, unas consecuencias de verdad muy desfavorables para la población más vulnerable que son nuestros niños. Encontramos muchos estudios en la Universidad de los Andes, la misma Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la UNESCO, de cómo ha sido este impacto. Ha sido desgarrador, las cifras alarmantes y todavía desconocemos muchas cifras y reportes, ¿verdad? Pero bueno, encontramos que la salud mental de nuestros niños está muy afectada, y de todos, ¿no? De todas las familias, de los maestros, de todos los actores de la comunidad educativa, pero la población más vulnerable, como es los adultos mayores y la población de niños y adolescentes, son los que más llevan las de perder, y sobre todo si están en circunstancias de vulnerabilidad, digamos que esto exacerba todavía más su situación. Encontramos aquí más o menos una secuela que encontramos en muchos estudios, como se los nombré ahorita, pesadillas, terror nocturno, irritabilidad, todo lo que ven ahí. Pero lo que más nos preocupa hoy día es la ideación suicida, las conductas suicidas, la depresión y las conductas suicidas. En Barranquilla llevamos lo que va de la pandemia 11 suicidios. 11 suicidios de nuestras instituciones públicas. Estudiantes de nuestras instituciones públicas en edades que oscilan entre los 12 y los 17 años. Es impresionante, nunca habíamos tenido unas cifras tan alarmantes, nada más lo que llevamos del 2016 al 2019 habíamos tenido solamente 2 casos de suicidio, una en una institución pública y otra en una institución privada. Y solo lo que llevamos en año y medio, o lo que lleva de la pandemia, llevamos 11 casos. Entonces esto es lo que más nos alarma, el impacto que ha dejado la pandemia. Siguiente, en la salud mental de nuestros niños. Erika, quisiera decirte que como que se agotó tu tiempo. Ya voy a cerrar. 5 minutos más. Listo, por favor. Ya cierro rapidito. Bueno, Bueno, aquí, como pueden ver, esto es lo que, digamos, esta problemática ya existía, pero se exacerbaron, los índices aumentaron increíblemente. Siguiente. Y vimos la necesidad de alimentar, este era nuestro propósito, porque ya venía el regreso a la escuela, ¿no? Ya comenzaba todo este movimiento de regresar a la escuela, y lo que queríamos era encontrar en un lugar seguro, de que hubieran unos ambientes acogedores, empáticos, donde los maestros estuvieran conscientes de que había que primero recibir a los estudiantes para reelaborar las emociones y reelaborar lo vivido, ¿no? Y tenían que hacer una transformación y una flexibilidad en esa metodología de enseñanza. Siguiente. Lo importante era recuperar la confianza, sanar y prosperar. Entonces creamos líneas de acción. Casa de Valientes hoy día en el 2021 tiene 2 líneas de acción. Seguimos con los coordinadores de red de apoyo, que siguen siendo esos profesionales que están ahí uno acompañando en los colegios, pero creamos adicional la línea emocionalmente, que ya se enfatiza en lo que es la promoción de la educación emocional y desarrollo de competencias socioemocionales. Tenemos estas 2 líneas. Entonces tenemos en ambos grupos profesionales y psicosociales que trabajan por este objetivo. Siguiente, ya casi ya acabo. Ahí está las actividades de los coordinadores de red de apoyo, seguir acompañando a los colegios en todo lo que es la parte convivencial. Siguiente, y la línea emocionalmente, como lo ven ahí, acompañamiento y contención emocional a la comunidad educativa, formar a la comunidad educativa en el desarrollo de competencias ciudadanas y emocionales, elaboración de guías didácticas y herramientas para la promoción de la educación emocional. Si se dan cuenta, esto es el énfasis de la línea emocionalmente, acompañamiento familiar, escuelas de familia y gestión de alianzas. Siguiente. Siguiente. Esto es lo que llevamos ya al regreso a la presencialidad. Hemos recuperado algunas cosas, hay muchas por recuperar, pero digamos que estamos trabajando in situ, es lo que necesitan los maestros, que estemos ahí acompañándolos para ellos adquirir confianza, sentirse más seguros y decirles que vamos de la mano con ellos en este proceso que es tan difícil y tan complejo, pero que solo unidos podemos seguir adelante. Y por último, la siguiente. Bueno, estas son todas las formaciones que hemos venido dando. Siguiente, ya voy a acabar. Este es el impacto. Este es impacto directo, pero digamos que
Como les digo, hemos impactado a toda la matrícula de 200.000 estudiantes, más de 100.000 familias en el 2021 y obviamente nuestra planta docente de 7.000 maestros. Creo que terminamos. Sí, estas son las alianzas que ya les había mostrado. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Erika. Pasamos a la intervención de Edwin y tenemos 15 minutos para las otras dos intervenciones para que podamos hablar al final. Entonces, pues me da mucha pena cortarlos así de esa manera un poquito abrupta, solo que es porque tenemos un tiempo reducido y pues la idea es que siga la conversación, que es algo también muy dialógico, además de escucharlos ustedes. Entonces, voy a dejarte para que compartas pantalla si tienes diapositivas. Vale, muchas gracias. Ahí la están viendo, ustedes me avisan, por favor. Sí, ahí está. Sí, Está bien. Listo, perfecto. Bueno, nuevamente buenos días para todos y para todas. Supongo que tenemos personas de diferentes partes del país, de diferentes regiones, maestros, padres de familia, no sé más o menos cómo es las personas que nos acompañan, un poco para acotar las intervenciones alrededor del público. Querida Laura. Sí, listo, de todas partes. Bueno, queridos y queridas, básicamente nosotros partimos un poco de esa pregunta que nos planteaba Laura al principio, es ¿a qué escuela queremos volver? Y desde allí nace entonces lo que nosotros denominamos como la pedagogía del reencuentro. Y pues básicamente lo que propone es una manera distinta de llegar a la escuela y una manera distinta de vivir la escuela que dejamos hace 18 meses o habíamos dejado hace 18 meses y a la que no habíamos tenido la oportunidad de volver o de retornar. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? Un poco, digamos, ¿por qué nace una apuesta pedagógica alrededor del reencuentro? Y eso nace básicamente porque identificamos una necesidad y esa necesidad o esa problemática que identificamos o ese reto mejor que identificamos, pues tiene que ver con justamente promover esa pedagogía que privilegie el encuentro con el otro. Nosotros no queríamos retornar a una escuela en donde volviéramos como si nada hubiese pasado en la vida, como si no hubiésemos vivido una pandemia, como si muchos de nuestros seres queridos y familiares no se hubiesen enfermado, en algunos casos muerto, como si nunca hubiésemos vivido estrés, frustración, miedo, desesperanza en el marco de esos 18 meses, como si nada de eso hubiésemos pasado. O sea, no queríamos volver a una escuela donde el primer día lo que se viviera fuera la matemática, la física, la química, volviéramos a ponernos al día con cada una de esas materias, pues porque había que nivelarse y entonces había que recuperarse para los exámenes de estado y demás. No, queríamos retornar a una escuela distinta, a una escuela que se preocupa por los sentimientos, que se preocupa por las emociones, que se preocupa por el otro. Entonces, ese era el reto. ¿Cómo generamos una pedagogía que privilegie ese encuentro con el otro, la restitución de vínculos que pudieron fragmentarse durante la pandemia, el acompañamiento a situaciones vividas y a las huellas emocionales que pudieran dejar en la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y quienes hacemos parte del sistema educativo? Entonces, teniendo en cuenta ese gran reto, lo que dijimos fue, bueno, pues propongamos algo distinto, una manera distinta de llegar a la escuela y allí nace un poco la pedagogía del reencuentro. Y a mí me encanta mucho esta frase y resalto allí en negrilla, está fuera de contexto claramente, pero resalto allí en negrilla una pequeña línea de estas palabras que nos compartió Catherine en una publicación que hace en un Time sobre la pandemia. Y es, y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. Pero resalto esa pequeña frase en negrita porque nosotros retornamos a la escuela y el peligro no había pasado. Y allí se suma un nuevo reto y es el miedo, el temor que nos da de retornar a la realidad, de retomar nuestras propias vidas y de permitir que niños, niñas y jóvenes regresen a su casa, que es la escuela, a su segundo hogar.
¿cierto? ¿O qué familia no ha tenido miedo de enviar a sus hijos al colegio con todo lo que estamos viviendo, con todas las noticias que estábamos viendo en ese momento? Claro, ahora ya estamos en una mejor situación, ya se ha mitigado ese riesgo, no ha desaparecido por completo. Todo el mundo sigue hablando con tapabocas, todo el mundo sigue manteniendo el distanciamiento físico, nos tenemos que lavar las manos de manera frecuente, los espacios deben estar ventilados, etcétera, pero pues digamos eso sigue allí latente. Entonces un segundo reto que teníamos en el marco de esta pedagogía es ¿y cómo hacemos entonces para superar ese miedo, para superar digamos esas emociones y esos sentimientos que nos despierta retornar a esta nueva realidad? Y entonces, pues básicamente lo que dijimos fue propongamos esta pedagogía del reencuentro, que básicamente lo que tratamos de buscar fue un pretexto para provocar conversaciones entre las comunidades educativas, invitándoles a descubrir y a compartir nuevas formas de reencontrarse, favoreciendo distintas cosas. Lo que le dijimos a las escuelas públicas y privadas de Bogotá es, tómense un tiempo para el reencuentro, que lo más importante no sea la información del saber. Estamos conscientes, somos claros que en eso nos toca empatizar, nos toca profundizar, que es una dimensión muy importante. Pero en este momento, uno de los aprendizajes que nos deja esta pandemia es fortalecer la dimensión del ser. Y allí es absolutamente necesario, denme un segundo, por favor. Y allí es absolutamente necesario entonces entrar a todo este proceso de qué significa eso de la formación integral. Entonces, básicamente a través de esta propuesta lo que dijimos fue, pues que reencontrar se refiere a un nuevo encuentro, ¿cierto? A la escuela, con las personas, los procesos escolares, con el aprendizaje. Nosotros hace 18 meses atrás dejamos una escuela que es completamente distinta a la que retornamos. Puede ser que la parte física se mantenga y esas condiciones físicas sean muy similares, pero incluso hasta eso ha cambiado. Los colegios se encuentran demarcados, ahora vemos lavamanos en cada uno de los patios y pasillos de las instituciones educativas, ahora vemos que hay más ventanales abiertos para favorecer el aireamiento, pero sobre todo la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y nosotras ha cambiado. Imagínense lo que hemos pasado como adolescentes, como jóvenes, como adultos, maestros y maestras, estando aislados físicamente durante más de 13, 14, 15, 16 meses en un contexto donde la interacción con el otro es un ejercicio primordial en el proceso de formación integral, en desarrollar otras capacidades como la empatía, como la escucha, como la solidaridad, como el trabajo en equipo. Entonces, claramente retornamos a una escuela distinta y por eso dijimos, bueno, hay que darnos el tiempo y hay que pensarnos esto de manera seria para abrir esos espacios institucionales, para poder generar esos espacios y que cada uno de nosotras y nosotras pueda compartir, reír, narrar, jugar, comentar lo aprendido, también lo desaprendido, abrir espacios para escuchar a las otras personas, generar toda una estrategia de acompañamiento socioemocional para niños, niñas y jóvenes, pero también para los maestros y las maestras y los equipos directivos de las diferentes entidades. Y por eso es que entonces llegamos como tal a esta propuesta. Ustedes pueden ingresar a la página de Red Académica, descargar las guías que nosotros proponemos allí, las diferentes actividades, pueden tomarlas, reconstruirlas, formularlas como ustedes quieran, porque están bajo licencias Creative Commons, justamente para que ustedes las puedan utilizar y replicar en cada uno de sus contextos escolares, si así lo quieren. Entonces, un poco lo que vemos en esta tira de imágenes es esa pedagogía que promueve el desarrollo de acciones intencionadas de reconocer lo vivido y lo sentido, porque eso también hace parte de la formación integral, en donde la formación del ser es tan importante, o en el caso, por ejemplo, de esta pandemia, la formación del ser es tan o más importante que la formación del saber. Y por eso la necesidad de darnos espacios para eso. Y aquí les planteo una pequeña, digamos, como reflexión, a ver si entre todos ahorita la podemos analizar y ustedes me ayudan a analizar. Y es que si tenemos profes para matemáticas, si tenemos profes para química, para física, para español, para todas las áreas del conocimiento, ¿por qué no tener profes para el alma? ¿Por qué no tener profes para poder explorar lo que sentimos?
¿Por qué no tener profes que nos ayuden a superar las diferentes contingencias que nos ha presentado la vida? ¿Por qué no tener profes que nos ayuden a superar las dificultades o nos ayuden a superar, por ejemplo, el dolor que nos produce el duelo porque perdimos a varios seres queridos? Hubo niños y niñas que incluso quedaron huérfanos de papás y de mamás. Entonces, ¿por qué no hacer un esfuerzo importante en el marco de la educación integral para fortalecer esas otras dimensiones? Porque el ser humano tiene diferentes dimensiones, la humanidad tiene diferentes facetas y hay que reconocerlas, y eso lo tiene que reconocer la educación integral. Así como la dimensión del saber es muy importante y cada una de las materias y contenidos que aprendemos nos alimenta para la vida, pues también el ser tiene unas dimensiones que hay que alimentar y que hay que fortalecer. Y sobre todo fortalecer en las dimensiones de relacionamiento con el otro. Entonces, ahorita más o menos voy a plantearles algo alrededor de eso. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos, que volver a la escuela fuera una fiesta, la fiesta del reencuentro, que volver a la escuela fuera motivo de alegría y no de miedo, que volver a la escuela fuera como ese, ya lo necesitaba, gracias por abrir las puertas de las escuelas nuevamente y por permitirnos nuevamente ingresar a este segundo hogar, pero que fuera de esa manera para todos y todas, para los maestros, para los directivos, para los niños, niñas y jóvenes, y pues desarrollar entonces ese trabajo articulado con la orientación escolar y las familias. Por eso tomamos la decisión de vincular a 200 nuevos orientadores al sistema educativo de Bogotá, porque entendíamos la necesidad y entendemos la necesidad de fortalecer justamente todo lo que tiene que ver con la dimensión socioemocional y la salud mental de las personas, promover espacios de aula, proyectos transversales, acciones institucionales, y por eso abrimos entonces una convocatoria que realmente apoya alrededor de 360 experiencias para que las comunidades educativas puedan llevar a cabo sus propios proyectos en diferentes líneas y temáticas. Entonces tenemos una estrategia que se denomina Incitar para la Paz, y allí lo que promovemos es el empoderamiento y la movilización de niños, niñas y jóvenes. Otra estrategia que se denomina Justicia Escolar Restaurativa, cómo asumimos nuevos pactos, por ejemplo, en términos de la convivencia, cómo pasamos de una visión de la justicia punitiva, en donde prima el castigo, en donde prima, digamos, castigar la falta que se haya cometido, a una justicia restaurativa, que privilegia es cómo remendar, cómo reparar esas relaciones que se han roto, cómo también como somos, tenemos esa capacidad para restaurar aquello que se pudo haber fragmentado. Tenemos otra estrategia que se llama Niñas y Niños Educan a los Adultos, y básicamente lo que proponemos es que las superideas de los niños se puedan hacer realidad ejecutadas por ellas y por ellos mismos, no por los adultos, no por la idea que tiene el adulto y quiere ejecutar a través del niño, porque ahí lo estaríamos instrumentalizando, sino es esa idea original del niño o de la niña, cómo se puede hacer realidad en su contexto. Entonces abrimos estas convocatorias, facilitar tiempos y espacios para las primeras semanas que retornamos a la presencialidad escolar, que la preocupación no fuera la nota de cuál materia, sino que fuera el ser, lo que estaba sintiendo esa otra persona, reconocer lo ocurrido, hacer una memoria, comparar a quienes con quienes ya no están, por ejemplo, y esto hace parte del fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y socioemocionales. La memoria crítica sobre lo que ha estado pasando es absolutamente fundamental, porque eso nos permite aprender de lo vivido, y recoger esos aprendizajes para que se incorporen en el currículo, pues es absolutamente fundamental. Por eso, luego de la pandemia, lo que dijimos fue, bueno, hay que proponer cómo se puede hacer la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana en las instituciones educativas de Bogotá, y no verla simplemente como una cátedra o como una materia adicional en el marco del currículo, sino como un proceso transversal. Y allí abrimos entonces diplomados, 2 diplomados con la Universidad Javeriana, para que cualquier maestro o maestra que quisiera entender más sobre salud mental, sobre bienestar socioemocional, sobre educación socioemocional, pudiese participar allí. Tenemos actualmente un poco más de 570 maestros participando en esta apuesta, porque la orientación escolar no puede ser una responsabilidad exclusiva del orientador escolar. Es la persona que tiene la sabiduría para poder encaminar los planes de orientación escolar, pero la responsabilidad de cuidar el ser de los niños y de las niñas, de activar una ruta de restablecimiento de derechos, de darse cuenta cuando un niño necesita una ayuda, una voz, un abrazo, algo, es responsabilidad de todos y de todas nosotros.
hacer nuevos acuerdos, para compartir los espacios. Estamos en una realidad completamente distinta. Entonces, claramente ya no podíamos jugar como antes, sin tapabocas, compartirnos el bombón boom, por ejemplo. Entonces, había que hacer acuerdos para esta nueva realidad y plantear mecanismos para la gestión del conflicto de una manera distinta. Entender que los conflictos cotidianos que nos presenta las relaciones humanas en general son oportunidades de aprendizaje, y que en esa relación, como se media ese conflicto, es donde nos podemos dotar a nosotros mismos y podemos construir esa dimensión política de la convivencia alrededor de los pactos y los acuerdos que construimos entre todos y todas, y no simplemente, digamos, a través de una visión distinta de lo que esto significa. Entonces, pues básicamente esto era lo que les quería presentar. Es una apuesta pedagógica que invita a la formación del ser y, por supuesto, también del saber. Es una apuesta que está fundada en las capacidades ciudadanas y socioemocionales, que promueve la empatía, que promueve el diálogo, que promueve el reconocimiento del otro, la solidaridad, en donde entendemos que la educación socioemocional no es solamente desde una dimensión individual, ¿cierto? Normalmente vemos la educación socioemocional como aquella que nos ayuda a reconocer las emociones y a gestionarlas, pero eso sería ver un pedacito muy pequeño y muy limitado de lo que significa la educación socioemocional. Es como si dijéramos que la educación del saber es solamente matemáticas y física y desconociéramos el arte, el español, la gramática, la historia, todo lo que compone realmente esta formación. En este caso es lo mismo. Vamos más allá de la gestión emocional y vamos más allá de una dimensión individual, porque las emociones también se reflejan en la relación con las otras personas, en la manera en la que sentimos a las otras personas y también en reconocer que las otras personas también tienen sentimientos y que podemos conformar redes de aprendizaje, de cuidado, redes de apoyo alrededor de lo que está pasando. Como, por ejemplo, ayudamos a que nuestras comunidades se fortalezcan desde esa dimensión emocional, ayudamos a que si una persona tiene algún tipo, digamos, de dificultad emocional o de problema digamos, emocionales, pues ayudémoslo a superarlo, porque somos una red y esa es una dimensión política de la educación socioemocional. Entonces, esa es la propuesta. Si la quieren consultar más, si quieren ver los videos, lo que pasó en Bogotá, descargar el material pedagógico, utilizarlo en sus instituciones, bienvenidos y bienvenidas, lo pueden descargar en la página de Red Académica y para nosotros pues sería todo un placer. Entonces, acá cierro porque me interesa sobre todo el diálogo. Gracias, Edwin, por tu intervención y por contarnos de esta experiencia tan valiosa. Ya para cerrar las intervenciones, le doy la palabra a Fernando. Y ya te proyecto las diapositivas. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Listo? Bueno, les voy a presentar en este caso una experiencia significativa que desarrollamos en nuestra fundación. Nosotros digamos que tenemos varias líneas, varios componentes en esta misma, en este mismo programa, en este mismo proyecto como tal, pero una que nos parece, digamos que ha sido bastante fundamental, principalmente en el tema desde un momento que llegó la pandemia, entonces pues creemos que puede ser, digamos, de gran discusión y que ustedes también, digamos, que les puede gustar mucho. Entonces, en este caso, la experiencia se llama Mejorando mi ambiente de aprendizaje. Nosotros como fundación venimos trabajando en el fortalecimiento de las competencias de lectura, escritura, de oralidad y las articulamos bastante al tema de socioemocionalidad de los niños y de las niñas, tanto el municipio de Tumaco como el municipio de Francisco Pizarro. Nuestra propuesta también tiene como eje central la dinamización de las bibliotecas escolares. En el marco, como decir, de todas estas actividades que realizamos, donde nosotros reconocemos la importancia de tener y de sumar ambientes de aprendizaje que estén proyectados al gusto por la lectura.
El proyecto también ha desarrollado muchas actividades significativas, como les decía, durante su ejecución, y esta experiencia es tan solo una de ellas, ya que digamos que en el momento nuestro municipio, pues digamos que este proyecto se convierte en una de las iniciativas principales para mejorar la calidad de la educación en estos dos municipios, en el municipio de Tumaco y en el municipio de Francisco Pizarro. La segunda diapositiva. Bueno, nosotros nos planteamos un objetivo principal, que es prevenir la desescolarización y deserción escolar en épocas de pandemia, mediante el apoyo a los procesos académicos de las instituciones educativas, mejorando las habilidades y oportunidades de los niños y niñas, jóvenes y docentes de la comunidad educativa desde los espacios no presenciales en estos dos municipios, el municipio de Tumaco y el municipio de Francisco Pizarro. Adicional a eso, para colocarlos un poco en contexto, tenemos estos 4 componentes, del cual nos vamos a enfocar principalmente en uno. En este caso tenemos el componente de formación, que es el primero que les aparece ahí, por ejemplo. Este componente es muy importante porque nos permite de alguna manera lograr esa cercanía con el docente, esa formación, conocer las diferentes, digamos, dificultades y propuestas que tienen también los docentes, conocer cada uno de sus experiencias. Es muy bonito poder interactuar con cada uno de ellos y es una experiencia bastante enriquecedora. El componente 2, que es el componente de acompañamiento in situ, es donde directamente nosotros digamos que vamos a las instituciones educativas, estamos en el proceso de formación, principalmente en los temas de lectura, escritura. Para este año, el año 2021, estamos trabajando con un programa que pues nos parece bastante interesante, que es el programa Aprendamos Todos a Leer, que nos ha ayudado a fortalecer bastante las competencias de lectura, escritura y oralidad. Y el componente número 3, que es el componente de habilitación, dotación de bibliotecas escolares y rincón de lectura en casa, que es donde nosotros vamos precisamente a hablar sobre esta experiencia tan bonita que vivimos en las instituciones y en los hogares. Y por último, el componente de desarrollo de habilidades socioemocionales, que de alguna manera se usa o se hace para que los niños, niñas, docentes y padres de familia conozcan las emociones, puedan identificarlas y manejarlas. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ahora sí les comento directamente de la experiencia que vivimos. Digamos que cuando nosotros iniciamos nuestra propuesta para el año 2020, pensamos en que sería un año de grandes cambios a nivel educativo, ya que por medio de diferentes diagnósticos que habíamos identificado, nosotros, digamos que en ese momento que identificamos los diagnósticos, realizamos un proceso en donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, muchos estudiantes de bachillerato que no han adquirido las competencias de lectura, escritura y oralidad, y hasta estudiantes de primaria, es porque se da por el proceso que se realiza desde preescolar, primero y segundo, un proceso de pronto que no es acorde a las metodologías, a los estándares, que simplemente las docentes de pronto no cuentan con los recursos suficientes, tanto de formación como de herramientas didácticas para que ellas desarrollen esos procesos. Entonces, lo anterior nos invita a buscar una propuesta innovadora que estuviera relacionada con el contexto y las dificultades de los niños y niñas. Sin embargo, en ese momento el mundo dio una vuelta de 180 grados, llevando a todos a trabajar desde los hogares de manera virtual, en un contexto donde de cada 5 familias se puede decir que aproximadamente una tiene internet acá en estos municipios. Y entonces nace la oportunidad de crear esta experiencia de ambientes de aprendizaje que les contaré. Entonces, la experiencia consiste en acompañar de manera no presencial para el año 2020 a 33 docentes y 965 estudiantes de preescolar, primero y segundo de primaria. Estuvimos presentes en 9 instituciones educativas del municipio de Tumaco y 2 del municipio de Francisco Pizarro, contando con la activa participación y colaboración de los padres de familia. Por lo tanto, surge esta iniciativa de llegar a los padres de familia como actores principales de esta idea.
Así que se propone realizar una caracterización inicialmente socioemocional y socioafectiva del núcleo familiar a través de llamadas telefónicas para determinar las condiciones idóneas para recibir la formación virtual. Si tenían o no tenían acceso a internet, a equipos de computación o a celular. Entonces, de la mano de la comunidad educativa, creamos los ambientes de aprendizaje y diferentes estrategias pedagógicas adaptadas a las metodologías apropiadas y motivadoras que generaron un cambio en la visión de la escuela tradicional que siguen estando en las instituciones de acá del municipio de Tumaco. Siguiente diapositiva. Nos preguntamos, bueno, en ese momento, ¿cómo surge la experiencia? La experiencia inicia en un panorama incierto, como les decía, en la ejecución de las actividades que estaban inicialmente planteadas para realizar de manera presencial, debido al confinamiento que se generó por emergencia sanitaria del COVID. La poca planificación con que contaban las instituciones educativas y los bajos recursos económicos de las familias del municipio de Tumaco y de Francisco Pizarro, que tampoco permitían implementar estrategias para desarrollar las orientaciones escolares, ni mucho menos acercarse a los niños y a las niñas a la virtualidad. El equipo de educación rápidamente, por medio del proyecto Educando para la Paz, presente en estas instituciones, logra desarrollar reuniones virtuales con directivos, con docentes, para articular las estrategias definidas por el Ministerio de Educación en el momento y la Secretaría Municipal de Educación, Municipal, que simplemente estaban para la entrega de unas guías que generalmente pues no realizan, digamos que un proceso que sea concienzudo, un proceso que simplemente era en donde los padres de familia recibían una guía y ya las tenían que entregar a los padres de familia. En ese momento, podemos decir que esa dificultad era mayor, lo que condujo inicialmente a una deserción escolar de más del 60% de los estudiantes, y esto lo definimos en cada uno de los diagnósticos que realizamos. Luego de encontrar una forma de ejecutar la propuesta, iniciamos con 2 actividades para fomentar la lectura y a su vez contextualizar a los niños sobre el tema, en este caso que tenía que ver con el COVID-19, que eran un cuento muy especial que se llama Los días en que todo se detuvo, de autores mexicanos, y la creación de títeres con elementos del hogar, porque en ese momento estábamos totalmente en pandemia. Sin embargo, nuestro equipo rápidamente reconoce las falencias que presentan muchos estudiantes al no tener espacios de aprendizaje propicios para desarrollar las actividades escolares, lo que conlleva a realizar toda una estrategia de fomento y creación de los ambientes de aprendizaje de cada niño y niña, que consistía en tener un espacio o un rincón en los hogares donde pudieran hacer sus actividades de lectura, de dibujo, de desarrollo de guías, entre otras. Además de aprovechar el apoyo de los padres de familia y la importancia de su participación en los procesos académicos. En la diapositiva podemos observar, por ejemplo, primero cuando realizamos la planeación, las primeras actividades, que es el cuento en los días en que todo se detuvo, el tema también de interpretación de cuentos, creación de títeres y pues digamos que por último sería la creación de ambientes de aprendizaje. Los niños al inicio no tenían un ambiente de aprendizaje, los niños simplemente, como les decía, se basaban en unas guías que las docentes enviaban y los niños y los padres de familia llevaban esas guías a las instituciones educativas. O sea, no había directamente un proceso ni de virtualidad ni un proceso pues realmente escolar. Siguiente diapositiva. En esta oportunidad de pronto de conocer un poco cuáles fueron esos efectos o los impactos, algo bastante interesante
es que por medio de estos espacios de aprendizaje logramos involucrar primero a muchas familias en las actividades académicas. Cada día se fueron sumando más familias apoyando en la realización de estas guías, de la creación de títeres, de lectura de cuentos, como una variable indispensable para fortalecer la educación y la comunicación bidireccional con las instituciones educativas, generando un incremento significativo en la participación de estudiantes en las diferentes actividades. Proceso que fue trascendental para evitar la desescolarización de los estudiantes en tiempos de pandemia. Además, evidenciamos que para el 2021 los estudiantes del grado primero que participaron de la estrategia en su mayoría han obtenido las competencias básicas de lectura y en estos momentos están disfrutando de cuentos e historias en el grado segundo. Es una experiencia bastante interesante, bastante bonita ver a estos niños que participaron de estas estrategias que ya puedan tener unas competencias de lectura bastante interesantes. Otro de los factores relevantes y que es fundamental para el mejoramiento de la educación fue la participación activa de las docentes a los procesos de formación sobre ambientes de aprendizaje, que permitieron reconocer y reflexionar sobre la importancia de brindar estos espacios lúdicos y letrados que motiven al aprendizaje de las actividades escolares, lo que condujo a que los docentes realizaran sus ambientes de aprendizaje y también condujo a que ellas de alguna manera mejoraran esos ambientes de aprendizaje o esos espacios que ellas tienen en las aulas de clase, porque en ocasiones hemos encontrado espacios totalmente, digamos, 4 paredes y una que otra cosa pegada, podemos decirlo así, en la pared, pero en realidad no hay un ambiente que pueda desarrollar un proceso en donde las docentes puedan desarrollar un proceso pedagógico adecuado, un espacio letrado, un espacio que fomente también a la lectura y al aprendizaje de los niños. Aquí podemos ver en las diapositivas la lectura de cuentos, creación de títeres, actividades en casas con los ambientes de aprendizaje y los ambientes creados por ellas mismas, las docentes. Siguiente. Bueno, no, anterior. Anterior se pasó 2, creo. Listo, entonces, ¿qué elementos pedagógicos podríamos de pronto replicar en esta escuela dentro de lo que tiene que ver con esta experiencia significativa que fue bastante importante? Digamos que estas instituciones, las instituciones del municipio de Tumaco y de Francisco Pizarro, en este momento tienen la oportunidad de marcar un antes y un después con referencia a las estrategias pedagógicas que hasta el momento no han generado resultados positivos a nivel educativo, modificando la forma como atraen a los estudiantes y realizando un replanteamiento de los proyectos educativos que debe contemplar la idea de redimensionar los ambientes de aprendizaje, mejorar los espacios de aprendizaje, puede ser en el medio físico, en los recursos y materiales del contexto, que también pues favorece bastante el aprendizaje, aportándonos cada día a, digamos que ya dejar estas aulas tradicionales. Se trata de construir en el marco de la normalidad a la que queremos retornar, aquello que logre atraer a los estudiantes por medio de la didáctica, de un espacio de transmisión, producción y construcción colectiva de conocimiento. Debemos hacer oír muy fuerte nuestras voces colectivas para que se logre la modificación, que esto pueda trascender y nos permita avanzar hacia la construcción de una nueva escuela en la que podamos enseñar y aprender en un clima que sea democrático, con criterio pedagógico y donde podamos vivir experiencias en las que se reconoce que no solo, en este caso, por ejemplo, el tablero, el cuaderno y las guías hacen parte del proceso, son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que hay una gran riqueza en los elementos, por ejemplo, del entorno y de cómo puedan transformar sus propuestas de aula o sus ambientes de aprendizaje. Siguiente diapositiva. Bueno, acá también podemos ver
en algunos ambientes que han creado las docentes antes o bueno, al iniciar el proceso de la pandemia. En algunos casos, algunas docentes desarrollaban su propuesta en el patio, en la cocina, bueno, en muchos lugares que en realidad no generaban ni para los papitos ni para los estudiantes ningún tipo de gusto, digámoslo así. En cambio, cuando ellas ya logran ver que necesitan estos espacios de aprendizaje por medio de las diferentes formaciones, vemos que ellas transforman su espacio de aprendizaje y empiezan a desarrollar sus intervenciones escolares o orientaciones desde estos espacios. Y así en ese momento lo están haciendo en sus aulas. Siguiente. Fernando, Entonces, tenemos 8 minuticos más para que termines de hablar y ya nos vamos como un espacio de plenaria con todos, ¿te parece? listo, ya me falta poco, ya voy a Listo, terminar. gracias. Entonces, estos ambientes de aprendizaje se van a convertir en ese imán para que, digamos, que estos niños y las diferentes instituciones educativas quieran ir. Tenemos esta problemática y precisamente nos estaba hablando en este momento Edwin USA de que los niños, digamos, que no quieren volver a las aulas. Acá pasa muchísimo más. Tenemos una cantidad innumerable, cientos de niños no quieren volver a las aulas y queremos nosotros también conocer esas estrategias. Me parece muy interesante lo que están haciendo ustedes desde allá para poder de pronto lograr, ¿no?, que se construya este conocimiento con ellos, que podamos seguir en ese camino de primero también transmitir todo ese acervo cultural que se tiene de estas regiones, que se pueda avanzar en el tema de lectura, de escritura y oralidad. Y como conclusión, pues digamos que para terminar, es que la creación de estos ambientes de aprendizaje en los hogares con ayuda de las docentes y de la mano de los tutores de Global Humanitaria se convierte en una estrategia fundamental para que los estudiantes adquieran estos conocimientos de manera mucho más práctica, originando un buen clima y facilitando el aprendizaje. Esto ha generado un impacto bastante positivo, ya que la emergencia sanitaria nos llevó a trabajar de manera no presencial y nuestros municipios no están preparados para afrontar asertivamente estas clases en los hogares, convirtiéndonos en una estrategia pertinente y alternativa para que los niños y niñas de preescolar primero y segundo no abandonen las actividades escolares y podamos fomentar la lectura. Entonces, digamos que básicamente este es una de nuestras estrategias, una de nuestras experiencias significativas que hemos vivido en el año 2021. O sea, para este año también tenemos algunas otras estrategias, pero vamos avanzando porque en realidad hay mucho, mucho por hacer por acá en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, para darle paso ya al espacio de plenaria para que todos conversemos, solo me gustaría como resaltar algunas conclusiones de las 3 intervenciones que hemos encontrado. Agradecerles por estar en este espacio, por venir a compartir sus experiencias con nosotros. Creo que algo que resalta es el tema del componente socioemocional y el manejo de las emociones. Y es algo que se está viendo en otros espacios del encuentro, que es como esta reivindicación de pensemos en la salud mental, pensemos en la educación emocional, pero pensemos en el ser. O sea, de qué manera educar y dedicarnos a estas emociones es totalmente relevante en el espacio de la escuela, pero pensando no solamente en el niño, sino el niño en el contexto de su familia, sobre todo ante la contingencia del COVID-19. Entonces, creo que ese es uno de los elementos importantes de la escuela a la que queremos volver, una escuela donde este sea uno de los componentes más relevantes del currículo, más allá del saber. Otro elemento que quiero dar cuenta es que hay una diversidad de contextos, si nos damos cuenta. Entonces tenemos experiencias que abarcan los contextos de sus diferentes territorios, como nos acaba de mostrar Fernando, las diferencias que hay entre los territorios de la experiencia global humanitaria, a lo que sucede en el caso de Bogotá y de Barranquilla. Sin embargo, pues todos son escenarios con diversas problemáticas, unos con menos acceso a dispositivos y a la conectividad, lo que dificulta, digamos, la educación no presencial y lo que lo dificultó durante el 2020.
Otro elemento que me pareció interesante a resaltar es el tema del regreso a la escuela, el hecho de darnos cuenta de que la contingencia no ha pasado, finalmente nosotros seguimos con una pandemia, pero estamos aprendiendo a vivir en pandemia y aprendiendo que es importante la presencialidad, pese a los diferentes cambios que tenemos que afrontar, pese a tener que estar utilizando el tapabocas y educarnos y reeducarnos para vivir sin miedo, pero para vivir de alguna manera con ciertas medidas de prevención. Eh, y por supuesto la riqueza de herramientas y de estrategias, tanto audiovisuales como herramientas pedagógicas que se están generando. Me gustaría invitarlos a nuestros tres conversadores a que nos dejen los links donde podemos encontrar más información de sus propuestas acá en el chat para que todos podamos tener acceso antes de cerrar la conversación. Y ya, pues quiero darle la palabra a las personas que están asistiendo en este espacio. Me gustaría pedirles que por favor levanten la manito por la herramienta de Zoom y así nos vamos dando la palabra y vamos conversando. No sé si también... Perdón, no encuentro, perdón, Laura, buenos días. Dime. Disculpe, ¿Sí? no encuentro la manito para levantarla. La... Ya la encontré, gracias. Carlos, por favor. Te escuchamos. Muy buenos días para todas y para todos. Muy interesante el encuentro. Mi nombre es Carlos Sánchez Sotomayor, soy instructor del SENA, específicamente en un área temática que se llama promover la interacción idónea. Y desarrollo contenidos y desarrollo el aprendizaje en competencias blandas en formación titulada, que son técnicos y tecnólogos y especializaciones tecnológicas. Frente a los temas que han hablado, pues encuentro muy gratamente cómo se toma la formación emocional dentro de un contexto educativo y de una manera transversal. Yo empezaría por decir que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje son los alumnos y no son los maestros, porque desafortunadamente muchos compañeros consideran que el centro del proceso de enseñanza es el maestro. Entonces está primero la necesidad y el interés del maestro que la necesidad y el interés del estudiante y todos sus contextos. Considero obviamente que todo lo relacionado con la formación emocional es totalmente transversal a todas las áreas y a todas las asignaturas. Porque es que el chico se pone triste, se pone contento, le da mal genio en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, en geografía, y él le muestra de dónde le influye de todos sus contextos, su contexto individual, sus intereses, porque indudablemente el chico le presta atención y le motiva una clase en la medida en que le resuelva una necesidad. Si no le resuelve una necesidad, no le es interesante. Y hay que llevar al chico a despertarle esa necesidad. Por ejemplo, un chico, si me permiten, un chico que quiere aprender a jugar billar, decirle, oiga, ¿sabe dónde encuentra la respuesta? En física, velocidad, fuerza, dirección, porque es lo que hacen las bolas de billar y el taco. Entonces el chico, cuando yo le presento la clase de física, de fuerza, velocidad, de impacto, él no le presta atención, pero si le digo esto le sirve para que aprenda a jugar billar, el chico se va a interesar. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente ese es el aprendizaje significativo, el que le responde y le ayuda a resolver una necesidad. Ahí el aprendizaje es significativo, cuando lo ayuda a resolver un interés, una necesidad, un problema. Y ahí empieza el saber hacer, ¿no? No solamente el saber ser, sino el saber hacer. La formación en valores, la formación en emociones, la formación en comportamientos está en todas las áreas. Y bien lo decía Edwin Usa, tal vez, decía
que es que el asunto es que todos los maestros somos orientadores. Y eso es un compromiso y eso es honestidad del maestro, porque la honestidad va con cumplir su compromiso. Y cumplir el compromiso es enseñarle al chico, brindarle un conocimiento y su utilidad. Eso es honestidad, no es entregarle unas guías y desarrollarlas y chao. No, es explicarle al chico, profundizar en lo que tiene que hacer, despertarle el interés, ver la importancia que tiene para él y para su futuro, ¿no? Porque es que hay que resaltarle al chico que es que lo que está formando es su futuro y que el único beneficiado es él. Y que él tiene, así esté de mal genio, así, él tiene una responsabilidad, su papá y su mamá le pueden dar todo, le pueden dar la casa, el alimento, el vestido, los libros, pero no pueden estudiar por él. El papá y la mamá no pueden ir a responder la evaluación y el único que aprende y el único que se beneficia es él, nadie más. Y tiene esa responsabilidad consigo mismo. Indudablemente, si yo abordo el contexto del chico, sus intereses, de ahí la importancia de las pruebas diagnósticas, por ejemplo, qué trae el chico, porque el chico no es un mundo vacío, él trae una serie de conocimientos que tenemos que mejorar, que cambiar, que modificar o que reforzar. Y ahí juega un papel primordial las emociones y todo lo que de ello se desprende. La emoción más la actitud se llama comportamiento. Y ese comportamiento lo expresa de manera verbal, de manera gestual, con una sola mirada. Un maestro que mira mal a un estudiante, eso tiene un impacto muy serio, pero yo no le dije nada, sí, pero lo miró mal, maestro, y eso lo entiende el chico, y los chicos absorben absolutamente todo, todo. Que no lo diga Laura que todavía es mi sardina, todo lo absorben, parecen una esponjita, ¿no? Lo absorben absolutamente todo. Muy interesantes los temas que trataron, en verdad, bastante interesantes y me encanta sobremanera que ya estemos pensando que definitivamente todo ese comportamiento emocional influye muchísimo, totalmente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y reiterar de que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante y sus necesidades e intereses, y no el maestro y sus intereses y sus pretensiones. Muchas gracias, Laurita, muy amable para todos. Gracias. Gracias, Carlos. Continuamos con Luis Alberto, que también tenía acá la mano levantada. Sí, muchas gracias. Simplemente lo que yo quiero aportar es lo siguiente. Importante que en estos momentos estamos reflexionando sobre la pedagogía del reencuentro y la inteligencia socioemocional, las habilidades socioemocionales. Definitivamente, la pandemia pues nos enseñó muchas cosas como docentes, como padres de familia, como la escuela. Es otra educación, es otra escuela. Al ser otra educación, al ser otra escuela, también hablamos de otro ambiente de aprendizaje. Otro ambiente de aprendizaje donde prime el ser más que el saber, donde primen las emociones, donde primen los sentimientos, donde primen los valores. Obvio, acompañado del saber, la investigación y la innovación y todo lo que los colegas docentes y maestros realizan. Pero esta educación, si no está acompañada de los padres de familia, no está acompañada de toda la implementación de las políticas educativas para mejorar la condición y la calidad de vida de los seres humanos. Una educación basada en el ser, sin descuidar todos los otros aspectos, pues difícilmente lo vamos a comprender. ¿De qué vale, como dice una caricatura, que nuestro estudiante sepa ubicar Júpiter en un plano si nunca le hemos preguntado cómo está, cómo se siente, si está triste, si está feliz? Definitivamente lo que nosotros tenemos en nuestra caja negra, en ese cerebro, pues es muy difícil. Pero ahí está la capacidad del maestro para poder no diagnosticar,
pienso que eso lo hacen los médicos. Pero se debe caracterizar y de ver las necesidades de un estudiante propias de su ser. Metodologías como el design thinking, pues empiezan por la empatía. Y no es colocarnos en los zapatos del otro, es colocarnos en el ser del otro, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus necesidades, en sus carencias, en sus afectos. Pienso que la pedagogía del reencuentro, más que los ambientes, más que la tecnología, yo soy docente de tecnología, pero la tecnología la utilizo como una mediación, no como el objeto, es mirar la esencia del ser, de su sentir, de sus emociones, qué está viviendo, qué piensa, qué cree. Lo demás llega poco a poco. Muchas gracias por la participación. Los estudiantes me dieron un espacio, entonces les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, profe Luis Alberto. ¿Hay alguien más que quisiera intervenir en este momento, hacer preguntas? No sé, entre los conversadores que ahorita nos mostraron sus experiencias, si quieren añadir algo que faltó sobre lo mismo que escucharon entre ustedes. Digamos, a mí algo que me llama mucho la atención es ver que hay como una desconexión entre la educación y lo que nosotros nos planteamos para los niños, niñas y jóvenes y cómo vivimos la vida como adultos. Entonces me pregunto si tenemos como estas ideas tan interesantes, tan revolucionarias y que sabemos que son totalmente necesarias para la vida y que los niños tengan estas herramientas y que puedan desarrollar su infancia y su juventud pensándose como seres integrales donde importa también su salud mental, sus emociones. Entonces, ¿por qué como adultos no nos pensamos eso mismo? O sea, para mí también hace falta integrar estas pedagogías y la importancia de lo socioemocional y la salud mental en nuestros espacios como adultos, en la universidad, en los trabajos, porque si no es como echar en saco roto todo lo que hacemos. Esa es una anotación que a mí me llama la atención. Vamos con Gabriel y luego con Clara. Ok, soy Patricia Urbina, ya te había escrito que estaba conectada con otro usuario. Ay, sí, perdóname. Tranquila, no hay problema. Bueno, básicamente sí, mi acotación está muy referida a lo último que acabaste de decir, que hay como que se siente esa desconexión, pero realmente aunque no se trata de que todo el tiempo le estemos echando la culpa al gobierno por digamos, la indiferencia que tiene frente a los niños, las niñas, los adolescentes y toda la población en general, ¿no? Pero sí, sí, no sé realmente del sentir de la población colombiana. O sea, digamos que he estado precisamente participando ahorita en dos eventos al tiempo que está precisamente el Ministerio de Educación al otro lado, hablando sobre acoso y sobre bullying, y muchos precisamente coincidimos en que hay mucho bullying de parte precisamente del Ministerio de Educación con respecto a los niños, ¿sí? Bullying en el hecho nomás de ignorarlos y de sacarlos del contexto como tal, simplemente como que les interesa en las instituciones docentes que hacen un trabajo inmenso, grandioso, aunque han estado en la pizarra todo el tiempo, realmente entre docentes y psicólogos es como tratar de hacer cosas para poder obviamente motivar a todo el mundo cuando también el docente y el psicólogo está desmotivado. ¿Sí? O sea, la salud mental es precisamente tan importante en este momento dentro de toda la población por la misma de pandemia, pero otras cosas que se agregan a nivel país, ¿sí? Que eso pues no lo voy a detallar y lo entendemos todos, pero realmente la salud mental es muy importante, o sea, la dimensión del ser en este momento es supremamente importante. Conocimientos son importantes, pero hasta lo mismo nosotros hacíamos un ejercicio con los estudiantes en el hecho de realmente qué le gustaría aprender en el colegio y es eso, o sea, aprender para la vida, aprender realmente, o sea, esas habilidades blandas que hablaba el profesor, el instructor del SENA, son supremamente importantes, o sea, no es tarea del colegio, es un trabajo mancomunado obviamente entre familia y colegio, pero realmente si digamos que si tuviéramos el espacio donde concentrarnos para trabajar eso, pudiera ser las instituciones educativas.
¿sí? Si esa fuera la excusa, ahí sería ese nicho. Pero vuelvo, insisto, hay una desmotivación a nivel general. El trabajo que vienen haciendo docentes y psicólogos realmente es muy arduo porque, o sea, la experiencia ha sido bastante del año pasado y, y no está recuperando tiempo, ¿sí? Hombre, con todo lo que ha pasado y cargas adicionales, realmente vuelvo y digo, satura la salud emocional, o salud mental, pongámoslo así en ese punto, de los docentes, psicólogos, y pues obviamente eso también se refiere de alguna manera con los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Eso básicamente. Muchas gracias. Gracias, vamos con Clara. Buenas tardes. Esta mañana participé también en la mesa 1 y yo decía, ay, me ponía triste porque nos daban como duro a los docentes, pero en esta mesa pues como que nos reivindicamos, ¿no? Yo de verdad estoy muy de acuerdo con todos los tres ponentes. Ellos nos mostraron como los tres frentes de como nos decía el profe Carlos, que nosotros solo nos preocupamos porque los niños aprendan, ¿no? Muchas veces usted va toda una semana a clase con los niños y en su currículo usted no avanza, pero hace muchas cosas más valiosas y que los niños aprenden más. Entonces yo tengo un lema que dice que el ser nos lleva a querer aprender. Mi proyecto educativo se basa en qué aprendí, para qué me sirve y en dónde lo veo. Entonces, por ejemplo, yo dicto clase de matemáticas y física. Soy economista y dicto clase de matemáticas y física. Generalmente los profes pedagogos no nos quieren a nosotros los profesionales, pero cuando se dan cuenta del trabajo que nosotros realmente hacemos, pues ya como que se rompe esa brecha, ¿no? Que la situación económica y el tener que mantener a una familia nos lleva a buscar un trabajo en lo que haya, ¿cierto? Y muchas veces la vida se prepara y se ilusiona con aprender una cosa, como dijo el profe, pero la vida no le abre esos campos. Entonces, pues si usted ya tiene hijos y familia, pues a trabajar en lo que sea. Y gracias a Dios, cuando yo estaba en la universidad, un profesor en mis proyectos de tesis me decía, a usted que estudia para profesora, usted por qué estudia para economía, si usted quiere cambiar el mundo, y el mundo se cambia desde la educación. Y sí, señora, que llevo 30 años en la educación y me he dado cuenta de eso. Entonces yo siento que es verdad, si a los niños se les valora, se les quiere y se les enseña para qué nos va a servir algo, ellos se motivan y aprenden más. Y como nos decía el profe Carlos también, que siento que nos da duro a los profes de bachillerato, mi primer trabajo fue con el SENA y era difícil llegar uno a enseñar a un chico y un chico no se va a plantear un objetivo que se había graduado de 11. Me decía, pero ahora que yo estoy metida en la educación del bachillerato, yo me doy cuenta porque ese chico llegó a 11 y no sabe plantear un objetivo. Porque el niño, vuelvo y lo repito, el colegio es un escape a su vida, a la situación en la que está viviendo. A los profes nos toca luchar contra la situación social. Todo el mundo lo tapa y nadie lo dice, y yo lo voy a decir. La situación de la drogadicción en nuestro país es terrible. La situación de violencia a todos los niveles es terrible. Entonces, a nosotros los profes, por eso lo digo, muchas veces uno no cumple un currículo, uno dicta una clase. En mis clases de álgebra yo les enseño a los niños a factorizar y les hago un desafío matemático y los pongo a jugar, y entonces ellos aprenden que es un factor común jugando, aprenden que es un trinomio cuadrado perfecto jugando, y lo hacemos. Y ellos juegan, se casan, se caen, pero aprendieron eso a cambio de estar en una clase, ¿cierto? Entonces, eso es terrible. Y él dice que los dejamos, pero imagínense que es que a nosotros nos califican. El IFES no es dividido para niños de la realidad, donde no hay luz ni computador, de donde tenemos tableros de tiza, en donde se nos inunda el salón, en donde ahorita después de la pandemia estamos trabajando en un patio porque el colegio se cayó. El IFES viene igualito para los niños que están en Bogotá, toda la tecnología, y en donde el niño abría su computador, ponía su video BIM, y gracias a Dios el profe estaba conectado al otro lado y no se le suspendieron sus clases. Vio sus clases en la casa. A nosotros nos tocaba mojarnos, pagar moto para llevarles a los niños unas fotocopias porque los niños ni siquiera tienen electricidad.
Entonces, a mí me gustó muchísimo la ponencia del profe de Tumaco, porque es verdad, uno ve la situación social de los niños y uno sabe que muchas veces le toca el bolsillo de uno. Yo agradezco inmensamente al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Boyacá, porque ellos nos dieron computadores, memorias, teléfonos, tarjetas SIM. Hicimos un curso de microbytes. Yo hice un curso con la Vitus Country para enseñarles a los niños por Steve, para que ellos con botellas, juegos, o sea, miles de cosas siguieran aprendiendo. Entonces es verdad, si alguna vez esa forma en que nos califican pusieran ese rastrero al mismo nivel y nos calificaran a todos los de las instituciones públicas, rurales, de los barrios más difíciles de Bogotá y de las grandes ciudades, se darían cuenta que lo que hacen en Barranquilla muchas veces es más importante que enseñarles a sumar y a restar. Y lo hacemos en todos los colegios del país, no solo allá, eso lo tenemos que hacer nosotros en todos los colegios. Y eso es gracias a la Secretaría de Educación. A mí me duele cuando yo miro el noticiero del Senado y veo que el presupuesto para la educación de nuestro país cada vez es más poquito. Antes nosotros hacíamos ferias de la ciencia. Yo tengo niños de mi colegio en donde vivían a horas de Bogotá, del colegio, que para llegar a coger el bus que los demora a Bogotá 2 horas, se demoran más caminando de la casa a la avenida para poder coger ese bus, que hoy en día son médicos, son ingenieros, trabajan en Beijing, trabajan en Brasil. A mí eso me satisface como docente, ¿cierto? Entonces yo sí espero que nosotros los profes sigamos dando la lucha y sigamos adelante y que logremos sacar toda esta juventud que se nos está perdiendo adelante. Gracias. Gracias, profe, por sus palabras. Y pues ya para cerrar, tenemos 2 manitos levantadas, una es de Edwin y la otra de Erika. Y ya, con eso finalizamos este espacio, son las 12:19, entonces pues 10 minuticos para que terminemos de conversar y gracias por participar, por estas reflexiones. En serio ha sido, creo que una de las salas más chéveres en las que he estado en este encuentro y ya. Entonces te doy la palabra. Querida Erika. Erika. Caballeroso Edwin. Muchas gracias. Agradecer de verdad por los aportes que nos acaban de hacer los profes, los que acaban de participar. De verdad que, estos son aprendizajes, precisamente son espacios para compartir saberes y para aprender y reflexionar. Como lo dice la pregunta del encuentro, a qué escuela vamos a regresar, queremos regresar, ¿verdad? Yo creo que lo hemos dicho, nosotros en Barranquilla tuvimos esta estrategia, digamos, que respondía a la necesidad, ¿verdad?, que presentaba la emergencia, pero me uno a lo que dice Edwin y esto tiene que ser apenas como lo que motive, ¿no?, esa transformación. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí debemos pensar en priorizar aprendizajes, cómo debemos las metodologías, cómo deben cambiar, lo que hablaba ahorita el profe Carlos. Si no hay emoción, no se aprende. Tenemos que empezar a identificar cuáles son esas necesidades de nuestro contexto, de nuestros estudiantes. Si no hay emoción, no se aprende. Priorizar, o sea, estamos dando unas asignaturas, tenemos asignaturas de 20, 22 que recargamos a los niños y es carga para los maestros. Los maestros, como lo decía la profe que acaba de intervenir, o sea, tienen que cumplir con un currículo y unos contenidos. Por Dios, se está volviendo un karma para el maestro y un karma para el estudiante y ahí no aprende nadie. No aprende nadie, entonces hay una cantidad de inconformidad aparte de toda de la brecha que hay, ¿no? Y que la pandemia sacó, todas las inequidades que tenemos. Entonces, es como eso, es priorizar aprendizajes, trabajar de manera multidisciplinaria, lo que es la dimensión del ser, como lo dijo Edwin, y yo lo recalco, esto tiene que ser un trabajo de todos, involucrar a las familias, pero a todos los docentes. Es que una clase se debe impartir y depende de la didáctica que utilicen y todo como aborde el maestro. O sea, es que un estudiante se conecta y se engancha como la aborde el profe, la didáctica que utilice y esa priorización de aprendizaje que hay. Aquí es lo que necesitamos hoy en día para enfrentar al mundo. ¿Qué necesitamos? ¿Estamos siendo pertinentes con esos aprendizajes, con la metodología que utilizamos? Si no tenemos enganchados a los muchachos que hoy día definitivamente la atención está centrada en acceso rápido a las redes, a todo a lo tecnológico, a los dispositivos, definitivamente los vamos a perder, la decepción cada vez va a ser más grande. Tenemos que humanizar a las nuevas generaciones y tenemos un reto grande, pero por lo menos aquí ya le damos importancia a la dimensión del ser y a la socioemocional. Muchas gracias.
Gracias, Erika. Sigue Edwin. Gracias, querida. Bueno, por favor, disculpen que ahora esté atendiendo esta reunión o este encuentro real desde el carro, pero sinceramente no quería irme sin escuchar los aportes de cada uno y de cada una de ustedes. Solo quería dejar una reflexión, digamos, y es, yo tengo varias frases que tal vez se me han convertido en una muletilla, pero es que tienen un sentido muy importante y quisiera dejarlas acá para que todos y todas podamos, digamos, reflexionar alrededor de eso. Lo primero es que las personas que nos encontramos en el marco de este encuentro hacemos parte de una red nacional que le apuesta a la educación, de una red nacional que le apuesta al cambio y de una red nacional que pone en el centro de sus decisiones a las niñas, niños y jóvenes de todas partes de Colombia, de Tumaco, de Guapi, López de Micay, de Timbiquí, de Chocó, de Tolima, de Granada, de todos estos lugares maravillosos y hermosos que tiene el país, pero también que tienen unos retos impresionantes y que cada lugar es distinto, ¿cierto? Llegar, no sé, a Puerto Meluca en Chocó o a Piedepepe o a Bocapepe en Chocó, pues para un maestro es muy distinto que el que está en Tolima. Al del Tolima le toca coger su caballo, su moto para poder llegar hasta la escuelita, y al de Chocó le toca pagar la chalupa o hacerse amigo o amiga de la persona que la maneja para poder llegar hasta la escuelita también y desde allí ejercer su rol como docente. Si tenemos en cuenta todo este contexto, hay una primera cosa, y lo primero es que el principal insumo para transformar una realidad somos nosotros y nosotras mismos. Allí es donde se encuentra ese potencial, ese poder para llegar a transformar esas realidades. Pero además, si unimos ese poder individual a este poder colectivo de una red tan poderosa como en este momento lo tiene Colombia y en la que ustedes hacen parte, esos cambios que parecen imposibles empiezan a coger forma. Si nosotros mismos empezamos a evaluar a nuestros estudiantes de una manera distinta en el aula, ya no es solamente la profe de Tumaco, de Chocó, sino que es una red de más de 2.000 personas que lo está haciendo en este momento en Colombia. Y llegará el momento en el que las autoridades, en el que los decisores de la política pública, pues tengan que acoger ese cambio que se está dando desde la escuela. Porque si yo ya evalúo de una manera distinta, pues en algún momento el ministerio tendrá que pensar en una manera distinta de evaluar a los docentes, a los estudiantes. Y eso es especialmente relevante en este momento en el que estamos. Porque si llevamos 18 meses fuera de la escuela, si llevamos 18 meses con unas dificultades impresionantes, pues ¿cómo voy a evaluar matemática, física, química, español de la misma manera? ¿Qué sentido tiene para la vida? Muchos niños perdieron a sus padres, muchos niños, niñas y jóvenes perdieron a su abuelito, a su abuelita, a su tío, a su tía. ¿Qué impacto tiene eso sobre la vida real? ¿Cómo podemos hacer de eso un proceso de aprendizaje? Un cambio fundamental dentro de la escuela. Y allí creo que eso lo logramos nosotros. Y la segunda frase que les quería dejar es, a participar se aprende participando. Y eso pasa igualito con el cambio. Nuestro primer cambio lo podemos gestar nosotros desde el aula e ir escalando. Y en escenarios como estos, pues poder hacer ese cambio mucho más global, más que supere los límites de la institución educativa. Así que orgulloso de haber participado en este espacio, encantado de haberlos conocido y de haberlas conocido. Y bueno, voy a dejar mis daticos por acá por si quieren contactarme, si podemos hablar en otro momento, pues yo estaré dispuesto siempre a estos diálogos con la comunidad. Que tengan una bonita tarde. Bueno, muchas gracias. Con la intervención de Edwin, yo creo que podemos cerrar esta sala. Darles nuevamente las gracias por haber participado, por las reflexiones que se dieron en este espacio. Acá en el chat están quedando los datos de las experiencias para que nos podamos seguir contactando. Pues esto es un trabajo de red, una conversación que continúa. La idea es que acá podamos seguir apoyándonos y, bueno, y retomar estos temas para hacer lo que, pues no sé, lo que se propone Educapaz de alguna manera, que creo que también es un objetivo de todos, que es hacer un gran movimiento de educación por la paz. Y muchísimas gracias a todos, les deseo un feliz almuerzo y los invito a continuar en los demás espacios del encuentro virtual. Todavía tenemos actividades mañana, pasado mañana, y aquí estamos y pendientes pues también de las redes sociales. Se están publicando diferentes temáticas, diferentes eventos que se está haciendo pues en los otros satélites que son en las ciudades. Y bueno, pendiente de quien haya querido ser el guardián del hilo de este espacio, recuerden que pues tenemos un obsequio para esa persona.
Y ya. Feliz tarde para todos, un gusto conocerlos y conversar con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Laura. Feliz tarde para todos.